Buenas noches a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, quiero agradecerles a ustedes la presencia, dado que para la facultad y para las distintas carreras de la facultad y también para la carrera de Ciencia de la Comunicación y la carrera de Ciencia Política que están en esta área de nuestra facultad, es un honor la presentación de Le Monde Diplomatique. Quizás la mayoría de ustedes lo hayan leído, la mayoría de ustedes quizás lo haya escuchado o alguno de ustedes en algún lado lo haya visto citado, porque varios de los artículos que hemos leído en Le Monde de una u otra manera muchas veces están presentes en alguna de nuestras cátedras. Para nosotros era fundamental que esta presentación de Le Monde Diplomatique se hiciera en nuestras facultades sociales, puesto que nos parece que es un lugar central en el cual varias de las ideas, de las concepciones que tiene el diario puedan y sean discutidas. La historia de Le Monde Diplomatique, hablábamos con su actual director unos minutos antes de entrar, está muy relacionada con un intento de un periodismo que haga suyo, él nos decía al principio, una concepción amplia que llegara a Naciones Unidas, una concepción que después esté muy anclada y estuvo durante un tiempo anclada en la problemática de los países del tercer mundo, y hoy un diario, un mensuario que de su lectura se desprenden temas que son fundamentales para nosotros. Por un lado, un concepto que su director Ignacio Ramonet varias veces lo ha utilizado y está muy presente en el corazón del Le Monde Diplomatique de hoy, es cómo ser capaces de cuestionar el pensamiento único. Y sobre todo, cómo cuestionar un pensamiento único que ha hecho de su concepción, muchas veces liberal o neoliberal, la manera dominante de comprender la sociedad y por ende muchas veces la manera dominante de informar. Un diario que también en sus distintas páginas nos desafía a criticar a un tipo de globalización, en la traducción francesa siempre es mundialización, una mundialización que excluye, que destruye, que quiebra identidades y realidades sociales y que es fundamental también que en esta facultad lo tengamos presente. Y un diario también, estos últimos tiempos, que ha hecho de la denuncia de situaciones flagrantes de injusticias a nivel mundial parte central de su accionar. ¿Cómo no recordar hoy la denuncia del diario sobre los crímenes que la OTAN realizó en Kosovo, sin dejar al mismo tiempo denunciar los crímenes llevados adelante por Milosevic? ¿Cómo no recordar un diario que nos recuerda el estado de bienestar y la destrucción de ese estado que se viene llevando adelante? Un diario que en una facultad de Ciencias Sociales y con una carrera de Ciencia de la Comunicación es un desafío. Es un desafío a cómo comprender las relaciones internacionales, cómo pensarla después de la Guerra Fría en este nuevo intento de homogeneidad llevado adelante por algunos países europeos y los Estados Unidos, cómo ser capaces de informar, investigar y tener principios éticos, un desafío que creemos que sigue siendo fundamental. Y por último, un diario que, informando, investigando, no deja de ser un diario que llega a pequeños grupos, sino que es un diario que intenta debatir a nivel internacional estas principales concepciones dominantes. Por eso creo que para nuestra facultad es un honor, para nuestra facultad es un desafío, y ojalá que esta experiencia, que hoy comienza aquí presentando Le Monde Diplomatique en castellano, sea una experiencia que nos ayude a comprender y a denunciar un poco más las injusticias de este pensamiento único en Argentina, en América Latina y en el mundo entero. Esta era la presentación que yo quería hacerles y compartir con ustedes, y entonces pasarle la palabra tanto a Ignacio Ramonet como a Carlos Gaveta, que
nos van a intentar, el título se puso Tiranía de la Comunicación, tratar de explicarnos un poco cuáles son sus concepciones sobre esta sociedad mediática. Ignacio Ramonet va a comenzar sobre el tema de la tiranía de la comunicación, globalización informática y concentración de los medios de comunicación. Y en un segundo momento le pediremos a Carlos Gavetta que nos explique un poco más cuál es el desafío de hacer una experiencia de Le Monde Diplomatique en la Argentina. Entonces los dejo con el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. Puede usar ese. Muy bien, buenas noches. Primero quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales habernos invitado aquí esta noche, en particular a mí, para presentar la edición argentina de Le Monde Diplomatique. Yo quisiera solo dar algunas ideas en torno a ese título, La tiranía de la comunicación. Lo que quisiera es esbozar así a grandes rasgos cómo yo veo hoy día las características principales, en particular de la información, del campo de la información, en el campo de la comunicación. Y yo lo que quisiera hacer es una especie de instantánea de la comunicación hoy día. Si tuviésemos que exponer rápidamente las características principales de la comunicación, yo diría que primero hay que observar tres parámetros importantes: el parámetro tecnológico, el parámetro económico y el parámetro retórico. Sobre el plano tecnológico, nadie ignora que estamos viviendo actualmente una gran mutación tecnológica, que en definitiva la comunicación está en el corazón mismo de lo que llamamos las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y por consiguiente estas mutaciones, estas transformaciones modifican profundamente el contexto mismo de la comunicación. Y lo que llamamos nuevas tecnologías esencialmente son las transformaciones que se producen tanto en el campo de la informática, como decíamos antes, la informatización general de nuestras sociedades, que se está llevando a cabo lentamente desde hace unos 25 años. ¿Qué consecuencias tiene eso en el campo de la comunicación? Segundo, quizás sea más importante, más reciente, es las consecuencias de lo que llamamos la revolución digital, la mutación digital. Yo pienso en particular que esta mutación digital tiene consecuencias muy importantes, esencialmente porque por primera vez, en definitiva, la mutación digital permite la confusión de los tres grandes sistemas de comunicación que existían hasta hoy. Es decir, desde que los seres humanos existen, han comunicado esencialmente mediante tres grandes sistemas de comunicación: mediante el sistema de comunicación sonoro, mediante la palabra, como lo estamos haciendo ahora, o bien mediante el dibujo, el grabado, la representación icónica o iconográfica, y por otra parte mediante la escritura. Es el sistema probablemente más sofisticado, menos analógico, etc. Y hasta ahora, en definitiva, el desarrollo tecnológico no había permitido sacar cada una de estas formas de expresión de su propio entorno. Es decir, había un desarrollo tecnológico, como puede ser la invención, por ejemplo, de la imprenta por Gutenberg. En definitiva, permite reproducir con mayor celeridad, mecanizar, industrializar la comunicación escrita o la comunicación mediante grabados, pero en definitiva la imprenta de Gutenberg no permite, por ejemplo, imprimir sonidos. Y por consiguiente hay un sistema de comunicación que se mantiene al margen
de esta gran transformación tecnológica con todas las consecuencias excepcionales que puede tener y que no vamos a desarrollar aquí. De igual manera, por ejemplo, hemos visto desarrollarse sistemas de comunicación, en particular especialmente afectadas al sonido, como esta que estoy utilizando ahora, el micrófono, los altavoces, etcétera. Pero sin embargo, esto que es una evidentemente un gran aporte tecnológico, pero el altavoz, por ejemplo, no me permite reproducir texto escrito. No puedo enviar por este altavoz un texto escrito. Sin embargo, la revolución digital es la que permite por primera vez mezclar indistintamente textos, sonidos y dibujos y grabados. Porque en realidad permite la aparición de un nuevo sistema de información que se expresa no mediante fonemas, por ejemplo, como el sonido, no mediante rasgos o colores como el grabado o la pintura, no mediante, digamos, elementos de escritura, etcétera, mediante letras, sino permite la expresión mediante bits, ¿verdad? Mediante ecuaciones mezclando ceros y unos. Y a partir de esta transformación tecnológica se puede ahora enviar por un tubo textos, imágenes y sonidos transformados en bits, que pasa a ser la nueva unidad comunicacional, y se pueden enviar bits a la velocidad de la luz. Luego, a partir de esta transformación que cambia indiscutiblemente digamos, el campo, el contexto de la comunicación, hay muchas consecuencias que se producen. La primera consecuencia es yo diría en el segundo parámetro, en el parámetro de la economía o en el parámetro industrial. Es decir, ahora, por ejemplo, vemos en el sector económico cómo las industrias de comunicación, que hasta ahora esencialmente eran industrias de contenido, pasan a ser ahora industrias del conteniendo. Es decir, lo que es importante industrialmente no es el contenido, no es lo que contiene, es decir, no es el mensaje en términos de comunicación. Lo que es importante es el soporte del mensaje para la industria de la comunicación. Por eso, si queremos comprender la globalización de la comunicación, si queremos comprender cómo es posible que aparezcan ahora estos grupos mediáticos de nuevo tipo, por ejemplo, los grupos Time Warner, CNN, o bien los grupos como Bertelsmann, o bien los grupos como todos los grupos nuevos, el grupo de Rupert Murdoch, por ejemplo, etcétera, todos los grupos de comunicación que se constituyen, solo podemos entenderlo si comprendemos que ahora un grupo mediático a lo que se interesa no es por el contenido, no es por, en definitiva, el orden del mensaje, sino al contrario, es por la gestión del contenido. Por eso hemos visto llegar en el campo de la comunicación a industriales que hasta ahora no tenían nada que ver con la comunicación. Por ejemplo, hasta ahora se consideraba que la informática estaba en la frontera de la comunicación, pero ahora los grandes grupos informáticos que producen hardware, que producen el material informático, entran en el campo de la comunicación. Pero vemos también grupos que están en industrias que son puro soporte, como por ejemplo las industrias eléctricas que llegan al campo de la comunicación, o bien las industrias telefónicas, por ejemplo, que vienen al campo de la comunicación. Y más allá vemos industrias, por ejemplo, aeronáuticas que vienen al campo de la comunicación, o industrias que solo tienen, yo diría, una cultura industrial de la gestión de un fluido. Y hoy vemos que una empresa que tiene una cultura de la gestión de un fluido, tiene vocación a entrar en el área, en el perímetro de la comunicación. Por ejemplo, en Europa, uno de los grupos más importantes de comunicación hoy día es un grupo
cuya cultura industrial tradicional es el agua, es decir, la distribución de agua por las casas, la venta de agua potable. Es la General de las Aguas, que es la primera empresa distribuidora de aguas a escala planetaria y que hoy día es la propietaria de Canal Plus, la propietaria de compañías telefónicas, la propietaria de compañías de televisión y por consiguiente de periódicos, de revistas, de radios, de empresas de edición, de casas de publicidad, etcétera, un poco como está Murdoch. Es decir, vemos cómo el controlar el contenido, es decir, controlar los tubos, permite el control del contenido, y no lo inverso. Y por otra parte también, una última observación, observamos también ahora que, por ejemplo, el territorio, el perímetro de la comunicación, desde el punto de vista evidentemente industrial y económico, no tiene fronteras hoy día. Si nadie hoy día de manera precisa puede circunscribir el territorio económico e industrial de la comunicación. Vemos que hay industrias que no tienen, o empresas que no tienen nada que ver con la comunicación, que entran en el campo de la comunicación, o vemos a grupos comunicacionales que cada vez se interesan por sectores que aparentemente están fuera de la comunicación. En este momento estamos viendo como, por ejemplo, los industriales de la comunicación tratan de comprar los equipos de fútbol, por ejemplo, porque los ven simplemente como contenido de la comunicación, y no lo ven ni como deporte ni como actividad de otro tipo. Y el territorio de Internet es el territorio, digamos, específico, fundamental de la revolución digital, es el resultado más evidente de lo que significa la revolución digital, con la expresión del multimedia, la expresión de los tres sistemas de comunicación perfectamente mezclados. Vemos como el territorio de Internet es cada vez más un territorio que desean dominar las grandes industrias informáticas, y la principal de ellas en particular Bill Gates y Microsoft. Tercer aspecto que me interesa: primer aspecto tecnológico, segundo económico e industrial. El tercero es el orden retórico. Es decir, en qué medida lo que acabo de decir muy rápidamente, evidentemente, la mutación tecnológica y la mutación industrial y económica, en qué medida eso produce una transformación del orden del discurso. En qué medida ese contexto hace que ahora el contenido es diferente. Bien, yo pienso que efectivamente hay consecuencias en el ámbito retórico. Yo, por ejemplo, veo dos consecuencias en el ámbito retórico. Primero es que hasta ahora, en lo que llamamos la comunicación, yo podía distinguir con bastante precisión tres esferas que coexistían de manera autónoma, cada una con respecto a las otras dos. Son, por una parte, la esfera de la información, por otra parte la esfera del discurso publicitario, propagandístico, etc. Y por otra parte la esfera de la cultura de masas. Bien, yo pienso que, por ejemplo, los profesionales de la información, periodista, los profesionales de la publicidad, alguien que hace publicidad en cualquier sector, y los profesionales de la cultura de masas, por ejemplo, un realizador de series de televisión, gran público, estaban convencidos hasta ahora de que vivían en atmósferas diferentes y que tenían prácticas profesionales diferentes. Sin embargo, mi sentimiento y mi impresión hoy día, cuando observamos las tendencias generales de la comunicación, es que hoy día esas tres esferas están fusionándose. Primero, porque la mayoría de los grupos de los que hablamos controlan las tres esferas. Cada gran grupo comunicacional hoy día controla aspectos de las tres esferas y que tiene tendencia a integrarlos. Y que mi sentimiento es que una de esas tres esferas está absorbiendo a las otras dos. Esencialmente es, desde el punto de vista retórico, esencialmente es la esfera de la publicidad, digamos, de la publicidad, de las relaciones públicas, de la propaganda, etc.
Segunda característica retórica o segunda consecuencia retórica, yo pienso que si observamos los discursos que se hacen tanto desde el punto de vista informacional, por ejemplo en la prensa cotidiana, en los telediarios, en las, digamos, en las emisiones de información de radio, etc. Si observamos el discurso que tiene la publicidad o la propaganda política o el marketing, etc., o las relaciones públicas, y si observamos también el discurso en la esfera de la cultura de masas, yo creo, en todo caso por mi parte, yo observo que esos discursos que se emiten en cada una de las tres esferas tienen tres características comunes. Tres características comunes. Esencialmente es un discurso simple, o simplista, o sencillo, o elemental. Es un discurso, por ejemplo, que parte del principio que todo lo que es complicado o complejo no se puede expresar en ese sector. Es decir, todo lo que es del orden de la dificultad, de la complejidad, un razonamiento complejo, un razonamiento largo, una demostración relativamente organizada, todo eso queda fuera de esos sectores. Esencialmente, la preocupación principal es que debe tratarse de una expresión sencilla. Sencilla quiere decir con un vocabulario muy limitado, unos cientos de palabras, que todo el mundo conoce. El objetivo es que el mayor número posible de personas sea capaz de entender ese discurso. Sencillo quiere decir que la sintaxis, el tipo de razonamiento que se hace, ya sea en la información de prensa escrita, ya sea en la publicidad, o ya sea en las novelas de evasión o en las películas de acción, etc., debe de ser algo comprensible por el gran público. Y que a partir de ese momento, evidentemente, todo discurso minimalmente complejo se ve de facto censurado. Si usted trata de expresar una reflexión relativamente compleja, no lo censurarán por el contenido, digamos, no lo censurarán porque lo que usted va a decir es, no sé, de derechas o de izquierdas o del centro, lo censurarán porque lo que usted va a decir es complicado. Y por consiguiente, porque usted no se somete a esa ley que impone ahora, que imponen las tres esferas, y esa ley es, sea usted breve y dígalo todo. Y evidentemente hay una contradicción, y una contradicción tanto más compleja que en cuanto alguien expresa algo que no es lo que comúnmente se piensa, es mucho más difícil de expresar que expresar lo que todo el mundo piensa. Es decir, cuando alguien quiere expresar un pensamiento, una reflexión que no coincide con lo que llamamos la doxa, ¿verdad? Aquello que todo el mundo cree porque ideológicamente así se ha establecido, a partir de ese momento es mucho más complicado, se necesita más tiempo porque hay que ir en contra de lo que se cree normalmente. Y entonces este es un primer efecto evidentemente de censura. Por eso en este sistema tenemos muchos el sentimiento de que constantemente leemos lo mismo o escuchamos a gente que dice lo mismo. Y claro, eso refuerza aún más la similitud del mismo discurso que escuchamos, porque el sistema estructuralmente no acepta otro tipo de discurso. Y no es evidentemente una censura política, teóricamente, es una censura precisamente retórica, pero con mucha más eficacia que una censura política. Solo se puede uno expresar si participa de la doxa, y mucho más difícil si uno tiene una expresión paradójica, o paradójica. Segunda característica es la rapidez. Hay que expresarse en este sistema, en las tres esferas,
hay que expresarse de manera corta, de manera breve. Las frases deben ser muy cortas, los segmentos de expresión deben ser rápidos, ¿verdad? Ya sea evidentemente un spot publicitario, ya sea un plano de una película de acción. Por ejemplo, todos sabemos que si comparamos una película de acción de hoy a una película de acción de los años 40, por ejemplo, la película policíaca de Raoul Walsh de los años 40, a una película de acción de hoy, con la misma duración hay 4 o 5 veces más planos en una película de hoy que en una película de los años 40, ¿no? Cuando el objetivo es el mismo, es una película, gran público, ¿no? Etcétera. Luego, quiere decir que se ha ganado en rapidez en la medida en que el enemigo principal identificado por este tipo de discurso, el enemigo principal es el aburrimiento. Nadie debe aburrirse. Y nada en mi discurso debe aburrir. Todo debe ir muy rápido y todo debe ser comprensible por todos. Y tercer aspecto retórico es que la expresión debe ser esencialmente también una expresión emocional. Es decir, se debe comunicar por la emoción, mediante la emoción, esencialmente transmitiendo ya sean risas, ya sean lloros, ¿verdad? Ya sea ya sea una información de prensa, ¿verdad? O de telediario, por ejemplo, o ya sea un texto, digamos, de discurso de masas. Es decir, esencialmente las tres características retóricas son la sencillez, la rapidez y la emoción. Y lo que yo digo es que estas tres características son las características del discurso infantilizante. En general, el discurso que se dirige a los niños se expresa con palabras muy elementales o muy poco diversas, porque se parte del principio que los niños no tienen un conocimiento, un vocabulario muy extenso. Segundo, se expresa rápidamente. Y tercero, esencialmente se comunica mediante la emoción, porque se piensa que los niños pueden entender mejor las emociones que los raciocinios, que los razonamientos. Luego, lo que estoy diciendo es que hoy día esta confusión retórica de las tres esferas, más estas tres características retóricas, nos colocan frente a un discurso que es globalmente, en tendencias, evidentemente hay muchas excepciones, pero en tendencia, un discurso infantilizante, sea cual sea, digamos, la esfera en el que se expresa. Voy a terminar con otras dos características, digamos, de la información, en mi opinión, hoy día. Primero, la idea de que hoy la información es sobreabundante, que es una constatación que todos podemos hacer, ¿verdad? Que durante mucho tiempo fue muy escasa y que hoy es abundante. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ello? Primera conclusión es que esta sobreabundancia hace que de hecho la información tienda hoy a ser gratuita. Y lo observamos cuando vemos que ya esencialmente una gran parte de la información que recibimos es una información gratuita. La información de la radio, la información de la televisión, para nosotros es gratuita. Que la prensa escrita, que aún es una información por la que se paga, no se paga a su verdadero precio, puesto que la publicidad asume una parte del costo. Pero que la tendencia es a la gratuidad y que en todas partes están apareciendo periódicos ahora, hasta en la prensa escrita, periódicos gratuitos. Les hago observar lo que ustedes todos saben, que Internet es un territorio de la gratuidad y que globalmente en Internet hay algo así como 3.000 periódicos que se pueden consultar y hay menos periódicos que dedos en una mano por los que se deba pagar. La prensa escrita en Internet es ya gratuita.
Esta tendencia a la gratuidad hace que tenemos que plantearnos problemas. Esto nos plantea muchos problemas. Por ejemplo, la abundancia de información es una solución a la penuria de información. La penuria de información era una característica de los regímenes autoritarios. Entonces, nosotros aún seguimos viendo la abundancia de información como una consecuencia positiva, como una situación positiva. Evidentemente lo es con respecto a la situación anterior, de escasez general. Pero la sobreabundancia de información comporta, evidentemente, aspectos nuevos, con problemas nuevos. Entre ellos, el hecho de que al ser muy abundante, esta información, en parte es una información contaminada. Es una información con mucha contaminación, con mucha polución. Es decir, una información, por ejemplo, que es incapaz de distinguir la verdad de la mentira, que es incapaz de distinguir lo útil de lo no útil, que es incapaz de distinguir lo cívico y de lo no cívico, etc. Es decir, un poco como en la alimentación. Evidentemente la alimentación vale más tener que comer que no tener que comer. Pero el problema es que la sobreproducción o la industrialización de la producción alimenticia ha producido ahora nuevo tipo de problemas, como en Europa lo hemos observado últimamente con la enfermedad de las vacas locas o la dioxina, etcétera, que evidentemente no tienen nada que ver con la penuria, pero tienen que ver con la abundancia. Son enfermedades de la abundancia y son enfermedades nuevas, y la información tiene ese tipo de problemas. Y lo que yo digo es que hay aún entre nosotros, algunos pensamos o algunos piensan que la abundancia en cierta medida es la manifestación de la democratización de la información, porque ahora todos tenemos acceso a la información. Oímos la radio, escuchamos la televisión, leemos la prensa, que no es cara. Bien. Pero en realidad estamos pasando al lado de un nuevo problema. Es que yo creo que la información hoy día es una información muy dividida. No es una información democratizada, contrariamente. Hoy día en realidad nuestras sociedades en los países desarrollados, en los países avanzados desde el punto de vista educacional y desde el punto de vista, digamos, económico, hay dos regímenes de información. Una información efectivamente masiva, prácticamente gratuita, ¿verdad?, pero que no añade ningún tipo de valor a aquel o a aquella que recibe esa información, porque todo el mundo la tiene. Con esa información se puede hacer muy poco, aparte de discutir o conversar, digamos, en una tertulia sin gran interés. Mientras que al lado de esa información existe otra información, una información muy precisa, una información muy rica, muy poco frecuente, muy poco, que circula muy poco, una información muy puntiaguda, ¿verdad?, que se vende muy cara, que solo pueden comprar en realidad las empresas, porque suscribirse vale miles de dólares, que esencialmente es una información que circula mediante lo que se llaman cartas de información, etcétera. Y esta información es una información económica, es una información financiera, es una información científica, que evidentemente sí le da a aquel o aquella que lo recibe un valor añadido mucho más importante. Usted puede intervenir en bolsa, usted puede intervenir en tal o cual sector, usted puede tener una capacidad profesional mucho más eficaz que una persona que no tiene esa información, etc. La idea de que la sobreabundancia de información es igual a la democratización de la información es una falsa idea. Hoy día vivimos en un registro en el que esa sobreabundancia de información nos engaña, evidentemente, nos hace creer que se ha democratizado cuando en realidad la información que tiene valor se nos escapa quizá más que nunca, Y por otra parte, otra característica de la información hoy es que globalmente circula y funciona no según las leyes de la información, sino que circula y funciona según las leyes de la mercancía, según las leyes de la oferta y la demanda. La información hoy, aun cuando es sobreabundante, es esencialmente una mercancía, es algo que se compra y se vende.
y cuyo valor no depende en general, no depende del, digamos, de su peso cívico, diríamos, o de su proximidad con la verdad. Su valor depende del número de personas susceptibles de interesarse por ella. Es decir, depende de la demanda, sencillamente. Y una información muy demandada, aunque no tenga ningún gran interés social ni cívico en el sentido amplio de la palabra, será una información que circulará mucho más que una información cívicamente muy importante, pero que no circulará. Por último, las informaciones hoy esencialmente están bajo la influencia de la información dominante, que es la información de televisión. Y la información de televisión hoy globalmente responde a tres grandes criterios. Primer criterio es que hoy basta con ver para comprender. Bien, hoy la televisión, por ejemplo, en general nos dice si hay un problema, yo se lo enseño y ustedes van a comprender todo. Si ustedes quieren ver Kosovo, yo les voy a enseñar Kosovo. Esta idea, primero, aparte de que a veces no se realiza, por ejemplo, la televisión nos prometió de enseñarnos Kosovo durante 2 meses y medio, no lo consiguió, porque no ha habido ni un reportero en el interior de Kosovo. Lo que vimos fueron las manifestaciones exteriores, digamos, la recaída de lo que ocurría en Kosovo, pero no ha habido ninguna cámara de televisión. No es que en Kosovo no ocurriese nada, ocurrieron una serie de crímenes de los que los, digamos, refugiados daban testimonio, pero la máquina de informar no fue capaz de mostrarnos lo que ahora estamos descubriendo o lo que los refugiados y las víctimas decían. No lo pudo mostrar. Bien, pero además de esto es que aunque si lo hubiese mostrado, no forzosamente hubiésemos comprendido. Es decir, que la idea de que ver es comprender es una idea, digamos, prerracional. Es la idea que opone la Iglesia Católica a las teorías de Galileo, por ejemplo. La Iglesia Católica le dice a Galileo: usted insulta la majestad de Dios porque niega la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que la Tierra ocupa el centro del universo y que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Esa es la evidencia, eso es lo que vemos. Y decir lo contrario de eso es negar la majestad de Dios, evidentemente, pero Galileo demuestra de que esa es lo que vemos, pero en realidad lo que comprendemos es que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y no la inversa. Entonces, quiero decir que ver igual comprender es una ecuación prerracional, y que si informamos sobre base de ecuación prerracional, estamos creando irracional, estamos irracionalizando. Segunda idea sobre la que funciona la información hoy es la idea de que basta con estar para saber. Esto es lo que hubiesen podido decir los reporteros de televisión si hubiesen podido entrar en Kosovo, hubiesen mostrado lo que ocurría. Pero en realidad estar no basta para saber. Yo puedo estar en un lugar y no saber lo que está pasando en este lugar. Porque primero, ¿qué es estar en un lugar? Los lugares son vastos. Estamos en Buenos Aires, pero no sabemos lo que pasa en Buenos Aires. O estamos aquí, no sabemos lo que pasa en la sala de al lado. ¿Qué es estar? ¿Por qué el reportero debe estar donde ocurren las cosas? Las cosas pueden ocurrir a 50 metros y ya estar muy lejos. Yo recuerdo siempre lo que dice Stendhal con Fabricio del Dongo. Recuerdan que participa en la Cartuja de Parma. Fabricio del Dongo participa en la batalla de Waterloo y la batalla se termina y Fabricio no sabe quién ganó la batalla y está en la batalla. La batalla es inmensa, evidentemente. Estar no basta para saber. Contribuye al conocimiento, pero no basta, no es todo el estar. Como hoy día
globalmente los medios de información que tienen fascinación por el reportaje. El reportaje es muy importante, evidentemente, pero no lo es todo en la información. Por último, estamos en un sistema en que cada vez más acredita la idea que basta con repetir para demostrar. Basta que las cosas se digan una y otra vez, en particular que las diga la televisión, que las repita la prensa escrita y que lo diga igualmente la radio, para que ya sea la prueba de la verdad. Pero no es la prueba de la verdad. La repetición nunca ha sido la demostración. No tiene nada que ver. Es otro tipo de funcionamiento racional. Mientras que cada vez más nosotros como ciudadanos nos vemos enfrentados a un tipo de funcionamiento mediático en el que si la radio me dice algo, si la televisión lo repite y si la prensa lo recoge, estoy convencido de que estoy frente a un hecho indiscutible. La realidad demuestra que no es tan indiscutible. Voilà, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a Carlos Gavetta, que es el director de Le Monde Diplomatique en Argentina, que nos va a comentar un poco la experiencia que intentan desarrollar. Bueno, buenas noches. En realidad no puedo resistir la tentación, escuchando a Ignacio, de contar una cosa que ocurrió aquí entre nosotros hace ya 40 años, en los principios de la televisión argentina, y que ilustra muy bien esta relación entre un pensamiento complejo y una voluntad firme, y este estilo que ya desde sus inicios, la televisión en particular, y muy en particular algunos periodistas intentaron imprimirle como anticipándose a estos mecanismos que la tecnología digital nos propone y contribuyen a transformar la realidad informativa actual. Alfredo Palacios, un dirigente socialista argentino que todos ustedes conocen, fue un programa de televisión en el año 56 o 57 y había un debate y un famoso presentador televisivo que se llamaba Simón Stolar, al final del debate le dijo: bueno, señor Palacios, usted es el decano de los legisladores argentinos y además es el decano de los legisladores socialistas de América Latina, porque ustedes recuerdan que había sido electo diputado por el barrio de La Boca en 1904. Tenemos un corte de publicidad en 2 minutos. ¿Por qué no nos define, señor Palacios, la libertad en 2 minutos? Y Palacios le dijo, desde su enorme autoridad moral, ética, intelectual, le dijo: dígame, jovencito, usted sabe que al menos desde los griegos la humanidad viene tratando de definir qué es la libertad, y usted me pide que lo haga en 2 minutos. Y a continuación le dice: bueno, pero las exigencias de la publicidad, y usted me va a decir que la publicidad es más importante que el tema de la libertad. Exijo que se postergue la... Bueno, hubo risas, se negó a definir la libertad en 2 minutos, y creo que de algún modo esta anécdota define por un lado un mecanismo, que es aquel que Ignacio describió también, el que nos propone que nivelemos por lo bajo, que seamos todos niños a los cuales la complejidad del mundo se nos presenta como un caramelito para entretenernos, como algo que es de fácil y de simple resolución en 3 o 4 presupuestos básicos. Creo que todos nosotros, cada uno de nosotros, salvando las distancias, tenemos que tener la actitud ciudadana que supo tener Alfredo Palacios en ese momento, es decir, resistirnos a eso, negarnos tanto a recibir información de ese modo como a intentar suministrarla, como someternos
a que se nos pida que pensemos y que, en el caso de muchos profesores que hay aquí, que eduquemos, que transmitamos información nivelando por lo bajo, rápidamente, pasando por el costado de lo esencial para aferrarnos a lo atractivo, que es lo que está ocurriendo con la información. Y bueno, se me pide que presente Le Monde Diplomatique en Argentina. Yo creo que de todo lo que dijo Ignacio hace un momento y de todo lo que seguramente vamos a discutir entre nosotros, surge de algún modo la definición de lo que sería Le Monde Diplomatique, de lo que es Le Monde Diplomatique en Francia desde hace 45 años y en 10 países del mundo, en 8 lenguas diferentes, desde hace un par de décadas. Una publicación que se opone a todo eso, que lucha contra todo eso, que no considera a su lectorado, a sus lectores, niños, sino todo lo contrario, les propone un espacio de reflexión, un espacio de debate, una actitud ciudadana para informarse. En el número que sale hoy, que van a encontrar en los kioscos al salir de aquí, yo, con la autorización de Ignacio, publiqué un editorial suyo que tiene ya 6 años, que se llama Informarse fatiga. Tuve que pedirle autorización porque le dije, mira Ignacio, no voy a publicar tu editorial de este mes, que es sobre un problema, sobre la situación en Argelia, porque me parece que una buena manera de presentarnos, de presentar la línea editorial de nuestro periódico aquí en el Cono Sur, es publicar ese editorial tuyo, Informarse fatiga, que es una especie de descripción de lo que es la información hoy, pero sobre todo es una apelación a los ciudadanos para decirles, señores, informarse para todos nosotros, no para ustedes, para nosotros, porque también los periodistas somos ciudadanos, es una tarea a la que tenemos que dedicarle tiempos y esfuerzos, porque en base a la información que tenemos, no solo votamos cada 4 años, compramos, viajamos, educamos a nuestros hijos, tomamos las decisiones más importantes de la vida en función de la influencia que tiene sobre nosotros la información. Porque la información, el cúmulo de esa, su organización, nos forma y decide por nosotros, de algún modo, la clase de vida que vamos a llevar y nuestras opciones de todo tipo, ética, moral, político, etc. Les sugiero, y no es por hacerle propaganda a nuestro periódico, que lean ese editorial de Ignacio, porque realmente define la línea de Le Monde Diplomatique y define la intención de la publicación para el Cono Sur, porque no es una publicación solamente para Argentina, sino para Chile, Uruguay, Argentina, que se va a distribuir también en Paraguay, Colombia, Bolivia. Trataremos de llegar lo más lejos y lo más profundo que podamos. En el caso particular de la prensa argentina, porque se ha anunciado aquí que yo iba a hablar un poco sobre la prensa argentina, y no creo que deba extenderme mucho sobre eso, porque creo que debemos colocarlo en un nivel más general, más abstracto, que es el punto en que lo ha puesto Ignacio. Solo quisiera decirles que, como siempre en los países periféricos, en este caso en América Latina, la situación del periodismo es un poco particular. Todos ustedes saben que hemos pasado por sucesivas dictaduras hasta que concluimos en una particularmente brutal, particularmente odiosa, particularmente transformadora de estructuras muy profundas, no solo de la institucionalidad, sino del sistema económico y de la sociedad. En esos años no podemos decir que nuestra prensa haya tenido un comportamiento particularmente heroico, con alguna excepción. La más notoria de todas, fíjense ustedes, es casi como una paradoja, la de una publicación en lengua inglesa, el Buenos Aires Herald. Sin embargo, con el advenimiento de la democracia, nuestra prensa apareció
a asumir su actitud, sus errores, o como ustedes quieran llamarlo, y con el correr del tiempo, de todos estos años que han pasado desde 1983, no solo por su propia actividad, por su propia transformación, sino por los fallos del sistema institucional de otros sectores de la Argentina, del Congreso, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los militares, de la policía, de las instituciones del Estado, en definitiva, la prensa en los últimos años ha pasado a tener, en relación con las expectativas de la población, de la ciudadanía, una cota de credibilidad y de prestigio muy alta. En una encuesta que hizo el estudio de Graciela Romer hace un par de años, los periodistas, los maestros y la Iglesia, en ese orden, tenían o gozaban de la más alta cota de confiabilidad en la sociedad argentina, con porcentajes superiores al 50, 60, en el caso de los periodistas el 68%. Por debajo del 15%, fíjense ustedes la diferencia, se situaban el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la legislatura, la policía, los sindicatos, es decir, las instituciones de la República. Una situación evidentemente anormal, porque incluso va en sentido contrario de lo que está pasando en el resto del mundo. Por razones que no conviene explicar aquí, sería muy largo y no vienen al caso, en muchos países la prensa está perdiendo credibilidad, en particular los informativos de televisión y alguna prensa escrita muy prestigiosa. Hay encuestas muy interesantes sobre eso, en particular en Estados Unidos. Entonces, creo yo que el pico más alto de todo esto fue justamente el periodo de la denuncia, los últimos 7 u 8 años. Recordarán ustedes que toda la prensa argentina, con alguna excepción, que siempre las hay, se lanzó a una tarea muy positiva, creo yo, muy cívica, en el buen sentido de la palabra, de denunciar todos aquellos fallos, todas aquellas dimisiones de las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Congreso, etcétera, etcétera. La ciudadanía recibió eso con interés y eso fue lo que colocó a la prensa en un nivel distinto. Pero también en eso se produjo una especie de sobreabundancia informativa. Ya empezamos a percibir, y creo que esto lleva ya un año y medio, donde se hace denuncia por la denuncia misma. Los ciudadanos ya no acaban de distinguir entre una denuncia por corrupción, por ejemplo, realmente importante, o aquello que pertenece al folclore o a la picaresca. Ya no saben bien cuántas de esas denuncias están verificadas o no, y sobre todo necesitan encontrar relaciones de sentido entre todo lo que nos está pasando, entre todo lo que ocurre, entre todas las cosas, los fenómenos que ocurren en nuestro país. Quiere, en una palabra, entender. Tengo la impresión de que algunos suplementos de la prensa diaria, no los voy a mencionar, pero están en la mente de todos ustedes, que algunos semanarios, que algunos programas radiales, sobre todo en la radio, en la televisión no hay nada, sencillamente no hay nada, por lo menos que yo conozca, intentan orientarse en el buen sentido, intentan levantar el nivel de la investigación, levantar el nivel del análisis, conferirle mayor sobriedad a la información, pero por ahora son algo así como ramalazos, relámpagos. Y es en este panorama y en esta situación que nosotros trataremos de inscribir esta nueva publicación Le Monde Diplomatique en castellano para el Cono Sur. Trataremos de hacer este aporte de reflexión, de sumarnos a este éxito. Es un poco pedante que yo lo diga, pero no hay otra palabra, que tiene Le Monde Diplomatique en todo el mundo y en particular en su edición francesa, que no cesa de crecer en ventas y en
en suscripciones y etcétera desde hace 20 años, justamente porque se coloca en una dimensión diferente en cuanto a la información. Se dirige a los ciudadanos como personas adultas, inteligentes y como participantes de la República, de un sistema institucional que los contiene a todos y que para seguir funcionando requiere de la reflexión y, si es posible, de la participación de todos y cada uno de los ciudadanos. No me extiendo más en esto porque creo que todos ustedes, o por lo menos los que deseen hacerlo, a partir de mañana estarán en condiciones de comentar y de criticar la versión castellana de Le Monde Diplomatique. De modo que les agradezco mucho que estén aquí y los invito a que debatamos un poco todo lo que se ha dicho. Muchas gracias. La idea ahora es compartir algunas reflexiones con ustedes, entonces les pediríamos a aquellos o aquellas que quieran expresarse, nos dicen quiénes son y de paso es más fácil para comunicarnos. Gracias. Le quería preguntar al señor Ramonet y al señor Gavetta si este tema de la cultura de la imagen ha pasado también a las publicaciones escritas, por las cuales los periodistas, cada vez que entregamos algún escrito, no se acepta, como que si no hay foto, no hay nota. Yo diría que esto efectivamente es un fenómeno que está alcanzando a la prensa escrita, y no solo ya la idea de la imagen, ¿verdad? Que la imagen acompaña a la prensa escrita cada vez más, ¿no? Para que haya un texto que se vea sostenido por la imagen, sino que yo creo hasta el fenómeno de la instantaneidad, en la medida en que otras de las características de la información de hoy es la instantaneidad, es el directo, ¿verdad? Entonces parece que la instantaneidad solo va con la prensa audiovisual, ¿verdad? En particular la televisión puede ser instantánea, la radio también puede ser instantánea, pero que la prensa escrita no puede ser. Y yo estuve recientemente, hace unos meses, en Japón, en un seminario donde se reflexionaba sobre nuevas tecnologías y prensa escrita, por ejemplo, ¿eh? Y el responsable de las nuevas tecnologías, esto lo organizaba un periódico japonés que es el Asahi Shimbun, que es un periódico que tiene 12 millones de ejemplares diarios. Espero que Le Monde Diplomatique argentino pueda tener dentro de poco estos 12 millones de ejemplares diarios. Un gran periódico con más de 2.500 periodistas trabajando. Y el responsable de las nuevas tecnologías nos explicó cómo el Asahi Shimbun había cubierto los Juegos Olímpicos de Nagano, por ejemplo. Y decía él, bueno, hace unos años, cuando teníamos que realizar la cobertura de un tipo de acontecimiento semejante, pues enviábamos a un equipo de periodistas para seguir una prueba deportiva en particular. Por ejemplo, un partido de fútbol, pues mandamos a 3, 4 periodistas, un periodista que va a hacer la información, periodista que va a tomar las fotografías para ilustrar, otro periodista que está en el equipo porque tiene la documentación, etc. Bueno. Y decía, en cambio, en estos Juegos Olímpicos de Nagano, nosotros, que fueron el invierno del 98, ¿recuerdan? Sí, febrero del 98, dice, nosotros enviamos a un solo periodista. El periodista, contaba él, el periodista llegaba, él o la periodista, llegaba, por ejemplo, se metía en su box para seguir una prueba, pongamos, de hockey sobre nieve, y esta periodista, por ejemplo, no iba sola, no necesitaba ningún tipo de acompañamiento. ¿Por qué? Porque iba con su ordenador portátil. Su ordenador portátil en el box que me habían dado para seguir la prueba desde allá arriba, lo conectaba con el sitio internet de los Juegos Olímpicos, y el sitio internet, intranet de los Juegos Olímpicos, tenía toda la documentación necesaria
para seguir, es decir, quiénes eran los jugadores, qué historial tenía cada jugador, de qué equipo venían, cuáles eran los nombres de sus hijos, etc. Bien, todo el historial entero lo tenía ahí. Por otra parte, se podía conectar con los archivos del periódico, de la Asahi Shimbun, en Tokio, para seguir la información, etc. Por consiguiente, no necesitaba a nadie más. Y cuando el partido empezaba, la periodista empezaba a escribir ya su relato del partido, y ella tiene la responsabilidad de ponerlo ya en página, en la pantalla de su microordenador, lo está disponiendo en página ya, ¿verdad? Es decir, está contando el partido, cómo se va desarrollando. De vez en cuando toma el aparato fotográfico que lleva con ella, saca algunas fotos, saca la disquete de su aparato fotográfico, lo integra en el ordenador, selecciona la fotografía o las fotografías que más les interesa, retoca estas fotografías, le pone más color, menos color, las recorta, etcétera, como las encuadra como quiere, le escribe la leyenda del comentario de la fotografía, fulano de tal, en el minuto 32, fallando el penal, por ejemplo, ¿eh? Entonces, perdonen la alusión dramática, imagínense, entonces, evidentemente, escribe su texto, lo pone en página, exactamente cómo va a salir en el periódico. Es decir, aquí estamos viendo cómo se integra la fotografía y también cómo se trabaja con la instantaneidad. Y decía, ella tiene la facultad, una vez que el partido se está terminando ya, no puede ocurrir más nada, se termina ya. En el momento que se termina, ella apoya en un botón y eso va directamente a la rotativa, no pasa por un jefe de servicio, un redactor jefe, etc. Es un periódico que tiene tiradas permanentes, está tirando constantemente una tirada por hora. Y decía, lo ideal sería que el periódico saliera y que la gente al salir del estadio pudiese comprar el periódico con el relato del partido y las fotografías del partido a la que acaban de asistir. Es decir, estamos aquí en la idea de que la prensa escrita hoy día tiene que tener la capacidad tecnológica de estar ya en el mismo registro que los demás, y en particular que la televisión. ¿Qué le agrega entonces la prensa escrita a lo que los espectadores de televisión o a los que estaban en el estadio han podido ver con sus propios ojos? ¿Cuál pasa a ser el papel de la prensa escrita? Se conecta con lo que decía Ignacio, que el tema de ver no es comprender. ¿Cuál es el papel del análisis ahí? Cuando uno asiste a un partido de hockey o de lo que fuere, no necesariamente entiende el porqué del resultado, y aunque esto siempre es materia opinable, el verdadero problema ante cualquier cuestión siempre es tratar de tomar cierta distancia. La televisión cumple su papel ofreciéndonos en imagen lo que ocurre en el momento que ocurre. La prensa tiene que reservarse otro papel. Eso no quiere decir que no pueda acompañar con imágenes aquello que comenta, pero en realidad el verdadero valor de la prensa escrita, por lo menos tal como lo entendemos nosotros, es lo que aporta de distancia, de reflexión, de tiempo que se ha dado para reflexionar lo que se ha ocurrido, sobre lo que ha ocurrido. Y eso que te ocurre a vos, bueno, es algo que nos ha ocurrido a todos en todas las redacciones, porque parte de aquella frase hecha que consiste en decir una imagen vale más que 100 palabras. Y una imagen puede valer mucho. De hecho, hay fotografías y hay filmes que han sido de muchísimo valor informativo incluso, pero no vale nunca más que 1000 palabras. Una imagen es por definición una cosa fija, es una cosa que además está encuadrada, no tiene la dimensión de una esfera, tiene la dimensión de un cuadrado. En el mejor de los casos, si es una imagen fija, podrá girar sobre sí misma, pero no muestra el arriba y el abajo. Jamás una imagen da una idea total de la realidad. Se podrá decir las palabras tampoco, pero justamente las palabras son un instrumento que permite integrar una concepción más abstracta
¿no?, de mayor distancia, que explica o que intenta explicar mejor lo que una imagen no consigue. En definitiva, son planos diferentes y no deberían estar opuestos sino complementarse, pero la tendencia, por todo lo que dijo Ignacio al principio, es la contraria. Tenemos dos, usted y el profesor Ford. Profesor Ramonet, yo soy profesor acá en la facultad. Estaba pensando, digamos, más allá de teorías conspirativas o de rentar responsabilidad al periodismo, estaba pensando si no es posible hablar de un periodismo, una información periodística que tiene que ver con lo que son la redefinición de los estados en este momento, en la medida en que lo que está en juego es la noción de ciudadanía. Y desde los sistemas políticos, los partidos políticos, la redefinición del Estado, la ciudadanía ha pasado a tener otro rol que creo que de alguna manera está construyendo una cierta relación también periodística. Esto es, una menor participación del ciudadano en la cosa pública, en lo político, y entonces, por lo tanto, un corrimiento hacia todo lo que son, lo que se llama las notas de color, las historias de vida, la vida cotidiana, y que además lleva a transformar la información toda, aún la información política, en una información mucho más anecdótica, narrativizada, con menor peso argumentativo. O sea, más allá de reconocer todo lo que usted plantea, lo planteó, lo plantea en su libro de la teoría de la comunicación, lo plantean tantos investigadores, me parece que nosotros nos quedamos un poco en el planteo de la información espectáculo. Creo que el lugar del mercado es fundamental y es muy fuerte. Sin embargo, me parece que esto se complementa y quizás se relaciona de manera fuerte con este papel diferente que los mismos estados y los mismos gobiernos y los políticos le están asignando desde hace unos 15 años a la ciudadanía. Sí, es interesante su reflexión, ¿no? No sé si tengo una respuesta a la no pregunta que usted formula en realidad, porque usted expresa una observación que me parece muy pertinente, indiscutiblemente. ¿En qué medida el periodismo interviene en ese debate? Yo diría, me parece que interviene, por ejemplo, y yo he tratado de desarrollar esta idea, me parece que interviene en la medida en que hoy día, globalmente, digamos, el periodismo ya no es ya no se piensa siquiera, y no es de hecho un elemento defensor de la ciudadanía. Es decir, hoy día globalmente el periodismo participa del poder. Es decir, yo explico eso de esta manera. En general nosotros hemos oído, estamos aquí en la Facultad de Ciencias de Información y todo esto, la idea del cuarto poder, ¿verdad? La prensa como cuarto poder. En la prensa como cuarto poder, ¿qué significa? Esencialmente significa que el ciudadano, que aún en un marco democrático puede encontrarse avasallado por los tres poderes tradicionales, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, tiene el recurso de la prensa para defender sus intereses. La prensa es el recurso del ciudadano sin recursos contra los abusos de los tres otros poderes en el marco de la democracia. Yo pienso que eso ha desaparecido o existe con carácter anecdótico. Globalmente hoy día los medios de comunicación son un poder que aplasta al ciudadano, que se añade a los otros tres para aplastar al ciudadano. Es decir, hoy día el cuarto poder no es un poder de defensa del ciudadano, sino de alienación o de aplastamiento del ciudadano, contra el cual el ciudadano ya no tiene recursos. ¿Entiende lo que digo?
Es decir, que hoy día los grandes grupos mediáticos constituyen un poder considerable. El poder mediático es un poder muy considerable, poder de alienación, de difusión de ideología, de difusión de maqueta de comprensión del mundo, etc. Y por otra parte, un poder económico interesante, muy mezclado con el poder económico. De ahí que esta función de construcción de ciudadanía que podía tener la prensa o que podían tener los medios en un momento, ¿cuál es el proyecto de una prensa libre? Construir al ciudadano, es decir, darle argumentos para que participe en el debate ciudadano. Hoy día ese no es un proyecto de la prensa. El proyecto de los medios es de hacer beneficio, es de sacar provecho esencialmente, porque funciona con un pensamiento puramente marketing, puramente empresarial, y por consiguiente no tiene un proyecto cívico, como podía tenerlo a finales del siglo XIX o a lo largo del siglo XX en cierto número de democracias. Puede tenerlo puntualmente aquí o allá en tal o cual caso, pero globalmente ya no lo tiene. Luego la prensa hoy no construye ciudadanía. ¿Quién construye ciudadanía? Es un problema, es el problema que usted plantea. En todo caso, la prensa masivamente, en mi opinión, es que no la construye. Quiero volver un poco al principio, porque me parece que está contenido en los principios, pero que tal vez haya que focalizarlo más. Uno es el enorme crecimiento económico del sector comunicaciones, informática, industria cultural. Hace 20 años no pensábamos que iba a ser un componente del Producto Bruto Nacional de los países centrales y hoy está corriendo parejo con la industria automotriz, por ejemplo. Hace 5 años pensábamos que era todo este sector, ahora solamente Internet, cobertura casi prácticamente automotriz. Eso es un efecto político, académico y efectos laborales muy fuertes. Y creo que ese es un salto cualitativo fundamental para entender todo el resto, todo lo que sigue después. Entonces quería ver cómo ves esta participación del sector de comunicaciones, industria cultural, etcétera, en el producto de los países centrales. Una pregunta. En parte estaba contenido lo que dije, pero creo que enfocado económicamente nos lleva a una posición más crítica. La segunda pregunta está en torno a muchas cosas que hablamos después y que son efectos de posiblemente, y aquí dos hipótesis. Aquí lo que hablamos como confusión de discursos, lo que hablamos sobre retórica, y en otra vez también. Yo diría que está muy relacionado también con esta crisis de relaciones con los tres poderes. Eso. ¿Hasta dónde la sinergia en los multimedia, que son realmente fuertes, digamos, entre empresas, entretenimiento? Lo digo no en un sentido crítico, entretenimiento, ¿no? De entretenimiento, de ficción, narración, con empresas de información. Cuando hace simplemente 20 años nosotros, con el nuevo orden informativo internacional, hablábamos de las agencias de información. Hoy tenemos que hablar de todo el proceso, ¿no? De ABC con Disney, por ejemplo, ¿no? Warner, Darner, etcétera, implica conjuntos que atienden tanto a entretenimiento, ficción y narración como información. ¿Hasta dónde la sinergia que se produce en estas empresas parte de la infraestructura tecnológica, que es lo que vos señalaste al principio? O sea, aprovechemos los mismos fierros. ¿O hasta dónde parte de, según hipótesis, de la concentración de la información en clave neoliberal y en clave de lo que vos señalaste como discurso hegemónico que es el publicitario, digamos, del paso del capitalismo industrial al capitalismo de consumo? Entonces, son dos preguntas que me parece que habría que retomar. Estaban contenidas, pero a veces habría que visitarlas más, ¿no? Bueno, sobre el primer aspecto, muy importante esta reflexión. Yo pienso sobre el primer aspecto, es decir, toda esta concentración, las fusiones, las concentraciones a las que estamos asistiendo, aparición ahora de este sector económico tan importante. Hoy día se habla de nueva economía. Lo que se llama la nueva economía es todas las transformaciones producidas por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información que producen una nueva economía. Así se explica, según los economistas neoliberales, en particular
la actual euforia económica norteamericana, ¿verdad? Es una de las lecturas sencillas que se hacen. ¿Y qué consecuencias puede tener esto con las industrias culturales propiamente dicho, y en particular con la cultura? Yo personalmente soy en este aspecto, como en otros, pero en este aspecto bastante pesimista. Yo pienso actualmente que no hay más cultura que cultura de masas. En este sistema prácticamente la cultura no tiene perspectiva, no tiene porvenir. Yo pienso que actualmente el sistema neoliberal pone en peligro a dos, digamos, entidades intelectuales que han constituido y que siguen constituyendo dos perspectivas necesarias para comprender la sociedad y comprender el mundo en el que estamos. Uno es la cultura, otro es la política. Y en particular la cultura, por ejemplo, hoy día, ya sea en materia de edición, en materia de construcción de un proyecto creativo, original, etc., hay cada vez menos espacio para lo que llamamos cultura. Y el espacio de la cultura es cada vez más invadido por lo que llamamos la cultura de masas. ¿Qué es la cultura de masas? Yo defino la cultura de masas de una manera muy elemental. Es la cultura sometida al mercado. Si la cultura sometida al mercado sobrevive en el mercado, es cultura de masas. Y hoy, ¿cuál es la cultura no sometida al mercado? Hay cada vez menos en la medida en que el Estado, digamos, el Estado mecenas es cada vez más inexistente. Y que por consiguiente la cultura, en el sentido tradicional, está en vías de extinción en nuestros ojos. Porque el mercado tiene tendencia a invadirlo todo, y en particular lo que hoy día llamamos cultura es un poco como lo demás. Todas las industrias del saber, del conocimiento, de la enseñanza, de la educación y evidentemente de la cultura tienen tendencia a ser regidas por el mercado, porque la vocación del mercado es una vocación totalitaria. El mercado quiere hoy día regir todas las actividades de la sociedad, ya sea las sociedades de tipo productivo, pero todas las actividades de la sociedad y del individuo. Y es que además no hay otra, no se nos propone otra. De ahí que yo tengo una perspectiva, una visión pesimista. En cuanto al otro contexto, a la otra pregunta, que es, si entendí bien, un poco hasta cuál es la dimensión de las concentraciones, a dónde nos puede llevar, si estamos pasando a un tipo de capitalismo nuevo, en definitiva. Yo pienso que en parte actualmente, lo he dicho ya, he escrito un libro sobre eso, ¿verdad? Estamos viviendo una segunda revolución capitalista. Ha habido la primera revolución capitalista, la del final del siglo XVIII, la revolución del liberalismo, la revolución de Adam Smith, lo que significa esto. Hoy día estamos viviendo una segunda revolución capitalista, que es lo que llamamos la financiarización de la economía, o la globalización, que esencialmente es una mundialización de la economía financiera, y que esta segunda revolución capitalista no es posible más que gracias a la existencia de las infraestructuras comunicacionales que permiten las nuevas tecnologías de la comunicación. Si no es posible encadenar todas las bolsas del mundo, si no existiera mecanismos de comunicación hoy día de tipo internet o de tipo el encadenamiento de los ordenadores. No existiría el Big Bang de las bolsas si no hubiese habido los mecanismos de aceleración de la comunicación que se han producido con las nuevas tecnologías. Luego, esto está íntimamente ligado. Usted dijo que tiene una visión pesimista de la situación. Yo soy periodista, usted es una descripción, a mi entender, muy similar a lo que se está viviendo actualmente en la nota televisiva que está invadiendo todos los aspectos. Lo que quería saber es si usted cree que tocamos fondo, es decir, que llegamos hasta un lugar, que vamos a volver, si esto se va a revertir, o si usted tiene una visión, quizá como dijo recién, un poco respecto a la capitalista, de todo este contexto, pesimista.
interpretado por una prensa argentina y algunas traducciones de otros medios extranjeros, la interpretaban en claves de la Guerra Fría. El azar de los aviones sobre Finlandia o algunas cuestiones del Kosovo, la información se asimilaba a volver a situaciones similares a lo que se había vivido durante la Guerra Fría. La pregunta es, ¿qué reflexión quiere este tema, cuál sería la explicación asimilando estos episodios de la Guerra Fría en un contexto internacional absolutamente diferente y sin retorno? Sería frente a un escenario de concentración mediática a nivel global. ¿Qué posibilidades y cambios de control y resistencia veamos para la sociedad civil? Sobre la primera intervención, yo sería partidario de pensar que esta situación no es una situación que puede durar, ¿verdad? Que la situación en la que se encuentra el periodismo actualmente es una situación pasajera, que es un poco la consecuencia de una serie de mecanismos exteriores a la profesión misma. Lo que estamos diciendo no es banal, evidentemente. Ningún periodista puede considerar que, digamos, las mutaciones tecnológicas van a permitirle seguir haciendo su trabajo como lo hizo durante 20 o 30 años. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías lo que transforman es esencialmente la información y la comunicación. Por consiguiente, periodistas se encuentran en el corazón mismo de la transformación. Segundo, vemos lo que estamos diciendo aquí, la aparición de mecanismos mediáticos como mecanismos de poder ahora. El periodista que antes era Superman, recuerden que es periodista Superman, por consiguiente defensor, o Spider-Man, defensor del indefenso, etc., ahora pasa evidentemente a ser parte del poder que oprime, no es cualquier cosa tampoco, evidentemente. Y que, por otra parte, hay una serie de mecanismos integrados que hace que cada vez más el periodista está en este momento viviendo un fenómeno que yo llamo un fenómeno de proletarización, de taylorización, de precarización. El periodista es cada vez menos dueño de lo que de su propio trabajo, en la medida en que lo que hace esencialmente es modificar una información que ya viene de una agencia, etcétera, y que los medios de comunicación en general, hablo globalmente, puede haber 1000 excepciones, pero globalmente en tendencias, cada vez las empresas de comunicación no le permiten a los periodistas tener mucho espacio, no se les da muchos medios para poder desarrollar una información, hacer una encuesta durante meses, aunque no pueda dar resultado, etcétera. Todo eso que vemos en las películas, en realidad existe cada vez más difícilmente. Que las relaciones con los poderes económicos en particular, los intereses publicitarios son tan importantes que es muy difícil trabajar hoy día en la prensa. Y que globalmente hay una serie de personajes, íconos de la prensa en la mayoría de los países, grandes presentadores de telediarios, etcétera, que en realidad ocultan la gran miseria de la profesión, que se ha masificado, que ha decaído socialmente, etcétera, y que en muchos países, y creo que no es el caso en Argentina, y mejor, ¿verdad?, pero en muchos países los periodistas están asociados más bien a la mentira, a la manipulación, a la tentación de control de mentes, etcétera, y no están forzosamente asociados a la defensa de la verdad, a la defensa de la justicia, a la defensa de la democracia, como yo pienso que los periodistas deben estar asociados y están en muchos casos asociados. Pero esto es lo que observamos. Ahora, ¿esta situación puede agravarse? Mi sentimiento es que no. ¿Por qué? Porque en definitiva, aunque sea un negocio, la información es el negocio de la verdad, en definitiva. Y por consiguiente, si el negocio de la verdad miente demasiado, mata el negocio. De ahí que hoy día muchos empresarios de prensa se plantean el problema de lo que ha dicho antes Carlos,
la caída de la credibilidad globalmente de la información es un problema muy serio, porque si la gente deja de informarse, el negocio va a sufrir. Entonces vemos cómo actualmente, ya lo contaba antes, entre nosotros acaba de tener lugar, como saben, en Zúrich, una gran asamblea de directores de periódicos. Había más de 6.000 directores de periódicos del mundo entero, y globalmente la tendencia que ha surgido, que ha aparecido en ese congreso, es que los periódicos de prensa escrita o los medios de comunicación que van mejor son aquellos que en los últimos tiempos han decidido invertir en la redacción. Es decir, que le han dado más medios a los periodistas, que pagan mejor los periodistas, que le dan la posibilidad a los periodistas de hacer un trabajo independiente, autónomo, que trabajan por la verdad, en favor de la verdad, cualquiera que sean las consecuencias. Y el ganar esa credibilidad ha hecho que muchos periódicos vean ahora sus ventas aumentar y que la gente esté dispuesta a hacer un esfuerzo económico para leer ese tipo de información. Y que no todo es sensacional, no todo es publicidad y no todo es compromiso. Y yo pienso que esa vía, bueno, aquí se ha citado el caso de Le Monde Diplomatique, que globalmente trata de defender ese tipo de periodismo y que además comercialmente, yo diría, le va muy bien. Luego hay ahí una posibilidad de hacerlo. Sobre la segunda información, la segunda pregunta en todo caso, sobre, bueno, si estamos ante una situación de tipo Guerra Fría o si lo que se vivió en Kosovo, si entendí bien, si lo que se vivió en Kosovo es semejante a lo que ocurrió. ¿Por qué la prensa analiza la retirada de las tropas rusas en Kosovo o lo de los aviones en Finlandia? Lo asimila con el tema de la Guerra Fría. No entiendo por qué lo puede asimilar con la Guerra Fría, porque me parece difícil de asimilar con la Guerra Fría, ¿verdad? Porque depende qué entendemos por Guerra Fría. Actualmente se habla de una nueva Guerra Fría, de una posible nueva Guerra Fría, pero evidentemente sería entre, como saben ustedes, entre Estados Unidos y China. El problema en términos geopolíticos es, ¿habrá mañana una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China? Lo que supone evidentemente la creación de nuevas alianzas en torno a los Estados Unidos contra China y de China con sus aliados contra este campo occidental. De eso se habla en la Guerra Fría. Yo no he oído hablar a propósito de Kosovo en particular, o de la cobertura de Kosovo, de planteamiento de tipo Guerra Fría, porque además no corresponde a nada. Sobre Kosovo hay mil cosas que decir, sobre la cobertura mediática de Kosovo se pueden decir muchas cosas, pero sobre Guerra Fría yo no podría decirle nada, no me parece pertinente comparar el tipo de, digamos, de información que se hizo durante la Guerra Fría y lo que ocurrió en Kosovo. Pues si me permitís, Ignacio, probablemente se refiere a ese grupo de tropas rusas que entró en Kosovo apenas terminó el conflicto y que ocupó el aeropuerto, que fue asimilado por algunos medios de una manera bastante sensacionalista al conflicto entre Rusia y los aliados de la OTAN por ocupar espacios y demás. Justamente, si ese es el sentido de la pregunta. Bueno, sí, había incluso en La Nación de hoy hay un tema, se agrava la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, yo opino y Rusia, perdón. Eso era la Guerra Fría. Sí, eso era la Guerra Fría. Pero bueno, yo personalmente opino como Ignacio que es una manera de interpretar eso bastante traída de los pelos, ¿no? Pero justamente en Le Monde Diplomatique de este mes hay un artículo del almirante francés Sanguinetti que comenta el tratamiento por la prensa de la entrada de las tropas rusas en Kosovo en clave de justamente contraria, de connivencia entre las tropas rusas y los aliados,
en el sentido, dice Sanguinetti, que a ese grupito de tanques que se desplazó desde un sitio muy próximo hasta el aeropuerto de Kosovo, si se los hubiera querido detener, se los hubiera detenido. No es posible que la OTAN no hubiera tenido la información, etcétera, etcétera. Lo interpreta en clave de decir, es una manera de la OTAN de permitirle a Rusia asumir un cierto protagonismo, pero en realidad hay una forma de complicidad en esto. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que asimilar estas cosas a la Guerra Fría no tiene mucho sentido. Y en cuanto a lo que dijo el señor sobre cómo podrían los ciudadanos oponerse a esto, organizarse, bueno, qué pregunta. Yo pienso que comienza a haber en todo el mundo, en particular en algunos países de Europa, llamados a los movimientos sociales, más que a la participación política, no entendidos como oposición a la política, sino como manera de presionar a la política y los políticos para que presten atención a la sociedad. Organizaciones no gubernamentales, agrupaciones cooperativas y de otro tipo, organizaciones de distinto tipo, sociales, que no tienen el movimiento ecologista, por ejemplo, que no tienen necesariamente una coloración política en el sentido tradicional, pero que operan como elementos, en la medida en que se desarrollan y que afinan sus denuncias y sus propuestas, operan como elementos de presión sobre la política, los políticos y los partidos políticos. Yo no tengo una respuesta para eso, pero creo que es la organización, la movilización, la participación ciudadana en distintas formas la que es la única que puede oponerse a este proceso de concentración y uniformización. Bueno, me dicen que es tiempo porque se tienen que retirar. Creo, bueno, agradecerles a Ramonet y a Gavetta la presencia. Creo que para la facultad hay algunos temas a seguir reflexionando. Creo que quién construye ciudadanía es un buen tema para reflexionar en la facultad. Creo cómo se pueden producir conocimientos sin estar sometidos al mercado es un desafío para la Facultad de Ciencias Sociales y gracias a esta reflexión espero que lo podamos seguir reflexionando a lo largo del año. Gracias a los profesores, a los estudiantes, a todos ustedes y nos seguimos viendo. Gracias.